Buenos días. Mi nombre es Gerardo, yo soy médico pediatra y trabajo en la ciudad de Bogotá. Soy adicionalmente especialista en docencia universitaria y soy docente de pregrado y posgrado en la ciudad de Bogotá. Hoy me invitaron para que pudiéramos charlar un poco acerca de las generalidades del desarrollo de la primera infancia y de forma más específica vamos a hablar de algo bien interesante y es las bases biológicas del neurodesarrollo. Varias veces en nuestra carrera de pregrado o posgrado tal vez hemos hablado varias veces del neurodesarrollo y ha sido un tema difícil de asimilar y es que el aprendizaje del neurodesarrollo se ha basado eminentemente en una memoria fotográfica. Pero si logramos entender el neurodesarrollo desde un punto de vista biológico y cuáles son sus bases, no solamente fisiológicas, sino también sus bases genéticas, y podemos entender su secuencia y su significación durante el periodo del desarrollo de la primera infancia, probablemente vamos a lograr una mayor asimilación y un mayor aprendizaje del neurodesarrollo. Vamos a hablar inicialmente, como forma introductoria, acerca de cuál ha sido la evolución del concepto de el desarrollo infantil durante las últimas décadas. Hoy en día ya no podemos hablar simplemente de el desarrollo infantil o el neurodesarrollo como un proceso simplemente lineal o un proceso acumulativo o un proceso sumativo. Realmente el desarrollo hoy lo debemos contemplar como un proceso multifactorial que así hayan las bases biológicas y genéticas indemnes en el individuo, la interacción con el medio externo y específicamente con el medio social van a determinar el mayor o menor grado del desarrollo de ese paciente. Entonces, incluso muchas de las alteraciones del neurodesarrollo pueden ser simplemente debidas a una falta de interacción social. Quiero traerles a colación primero este documento que, aunque su disciplina es un poco alejada de la nuestra, es una publicación basada en la pedagogía, sí recoge de forma bien importante lo que hoy pensamos sobre el desarrollo infantil. Y me permito referirme textualmente a algunos apartes de esta definición y es que ellos consideran el desarrollo como un proceso de construcción de sí mismo y de significación del mundo que el paciente realiza a partir de la apropiación de recursos simbólicos, físicos, sociales y culturales que le proporcionan sus contextos y las interacciones que establece con los adultos. Es decir, el neurodesarrollo se da necesariamente dentro del mundo de lo social. No se trata de una relación entonces de una sola vía, pues si bien el entorno influye sobre el desarrollo infantil, al mismo tiempo la niña y el niño tienen capacidad de incidir sobre su entorno y por esta vía sobre su propio desarrollo. Es decir, la definición recoge que el resultado final del neurodesarrollo de un individuo necesariamente va a estar determinado por una interacción en ambas vías entre, digamos así, todo el background del paciente, todo el background del niño, junto con la interacción con su medio social. Y de esa forma se puede determinar cuáles son los logros que puede tener este paciente al final del neurodesarrollo. Como habíamos visto entonces, el neurodesarrollo ya no puede ser visto simplemente como un proceso lineal y acumulativo. Este es un gráfico que recoge lo que hace un par de décadas pensábamos que sobre el neurodesarrollo y es que un paciente que partía en teoría de ceros hacia el final de la infancia e incluso hacia el final de la adultez lograba un desarrollo de su sistema nervioso central que le permitía la interacción con el medio en una medida
mayor o menormente positiva. Eso implicaba entonces que el principal determinante del logro de ese niño después de la primera infancia o incluso el logro del adulto dependía principalmente de sus bases fisiológicas, anatómicas y genéticas. Hoy en día entonces debemos ver al neurodesarrollo y al desarrollo, sobre todo en la primera infancia, como un desarrollo que sucede dentro del mundo de lo social. Es un proceso de cambio continuo que implica un mayor nivel de complejidad en la esfera motora, cognitiva y social y que resulta de la interacción del mundo físico, es decir, de todo el background del niño y cómo se puede relacionar eso con el mundo externo y sobre todo con el mundo de lo social. Por tanto, el resultado final en el desarrollo infantil es un resultado necesariamente multifactorial. Muchos de ustedes conocerán esta publicación, es una publicación que es la última edición de la serie Lancet del 2016 y en esta última edición de la serie Lancet hacen precisamente mucho énfasis en lo que venimos hablando y es que el desarrollo necesariamente depende de la interacción del individuo con el mundo de lo social. Y eso se puede recoger de forma bien importante y bien interesante en esta frase. Dice que la serie Lancet dice que para que un niño pequeño se desarrolle sano, se le debe proveer un cuidado cariñoso y sensible, que vele por su salud y su nutrición y que responda a sus necesidades, a su seguridad, a su protección y promueva el aprendizaje desde una muy temprana edad. Esta frase recoge de forma bien importante todos estos conceptos que se vienen manejando en la última década. Junto con esa teoría del mundo de lo social, también podemos ver desde un ángulo diferente el neurodesarrollo desde un punto de vista de la teoría ecológica. ¿Qué dice la teoría ecológica? Y es que el individuo, a medida que crece y a medida que su interacción social aumenta, el paciente va desde un microsistema, que era prácticamente su familia nuclear, las personas más cercanas a su núcleo, pero a medida que la persona va avanzando, no solamente en edad, sino en escolaridad y en interacción social, ese microsistema pasa a un macrosistema, un exosistema y a un macrosistema. Y el resultado final de ese individuo va a depender de un resultado recíproco entre el medio social y las bases físicas del individuo. Vamos entonces a entrar en materia y vamos a revisar a grosso modo cuáles son esas bases biológicas del neurodesarrollo, cómo podemos entenderlo hoy y cómo podemos explicar hoy ese logro progresivo del neurodesarrollo en las diferentes etapas del individuo. Cuando nos referimos entonces a las bases biológicas del neurodesarrollo y examinamos lo que pasa durante el primer año, es bien interesante y fíjense, el título menciona cómo la ontogenia obedece a la filogenia, es decir, cómo el desarrollo del individuo obedece de forma bien aproximada a lo que es el desarrollo filogenético. Durante el primer año de vida, el paciente tiene varios centros de integración neurológica que responden de forma bien exacta a el origen embriológico de cada uno de las partes del sistema nervioso central. Y tenemos el arquiencéfalo, el paleoencéfalo y el neoencéfalo. Entonces, durante los primeros trimestres o durante los trimestres del primer año, el paciente va integrando progresivamente la médula oblonga, el tronco encefálico, las estructuras subcorticales, en especial del diencéfalo y el neoencéfalo. ¿Eso qué le va a permitir? Eso le va a permitir que desde un punto ontogénico, respondiendo a lo que filogenéticamente pasa, el paciente logre los hitos motores que normalmente se lograron durante la filogenia, es decir, que lograron los reptiles,
que loguearon, perdón, los animales invertebrados, luego los lóbulos motores de los reptiles, luego los lóbulos motores de los mamíferos, y en especial los cuadrúpedos, y luego los lóbulos motores, por último, de el Homo sapiens. Y eso responden de forma bien exacta a la integración de esos centros embriológicos. En especial, por ejemplo, es bien importante, bien interesante lo que pasa entre los 6 y los 9 meses. El paciente en este trimestre logra la marcha en cuadrúpeda, logra el gateo en cuadrúpedo. ¿A qué debe filogenéticamente ser gateo en cuadrúpedo? A la integración del diencéfalo, es decir, la mielinización del cuerpo calloso es la que le va a permitir al paciente la marcha alternante, es decir, pie derecho, mano izquierda, mano derecha, pie izquierdo. Para eso se requiere una integración de encéfalo, que es un centro desde el punto de vista embriológico que corresponde a lo que era el cerebro de los mamíferos. Y por último, lo que logran los Homo sapiens, una vez se mieliniza el neocortes, entonces los que lograron los Homo sapiens lograron desde la marcha en gateo en cuadrúpedo, lograron desprenderse o lograron disociar la cintura pélvica para poderse desprender el piso, lograr el bípedo independiente y lograr la marcha. Entonces fíjense cómo de forma bien interesante la ontogenia durante el primer año de vida responde de forma bien interesante o de forma bien aproximada a lo que pase filogenéticamente durante la evolución. Hay otra cosa bien interesante que ha sido punto de discusión importante en el neurodesarrollo de los individuos, y estamos hablando de los periodos críticos. Hemos podido establecer en las últimas décadas que existen en el cerebro unas áreas críticas que requieren necesariamente de la estimulación externa para poderse lograr desarrollar. Y dentro de esas áreas críticas va mucho más allá de lo que usualmente conocemos como, por ejemplo, el área visual. Sabemos que si un paciente tiene cataratas congénitas o tiene déficit visual o tiene embepía y el paciente no se estimula adecuadamente y no se corrige adecuadamente, el paciente perfectamente puede perder esa vía visual, porque la vía visual es un área crítica que básicamente todos conocemos, pero también hay un área crítica auditiva, hay un área crítica del lenguaje, hay un área crítica en el sistema límbico. Y esas áreas críticas se le ha prestado mucha importancia en cuanto al estudio de las bases biológicas del neurodesarrollo. En esta gráfica podemos ver cómo hay diferentes áreas críticas y cómo cada una tiene un cierre diferente dependiendo del grupo etario de los pacientes. Fíjense, por ejemplo, el área del lenguaje es un área crítica que no todos conocemos. Es decir, que si el lenguaje no se estimula de forma adecuada durante los primeros meses de vida y durante los primeros años de vida, fíjense aquí el culmen del periodo crítico del lenguaje puede estar entre los 6 y los 9 meses. Si en ese momento nosotros no estimulamos adecuadamente el desarrollo del lenguaje de ese paciente, vamos a tener problemas en un futuro para el desarrollo del lenguaje, que sabemos es una pieza fundamental en la interacción social del individuo, pero también en funciones cognitivas superiores y también en circuitos sensoriales. Aquí algunos psicólogos evolucionistas hablan del déficit cognitivo de origen social, es decir, que si un niño no tiene los estímulos suficientes durante los primeros años de vida, ese periodo crítico puede cerrar y ese paciente puede tener problemas futuros en el desarrollo de las funciones cognitivas superiores. Y fíjense en esta gráfica cómo hay un paralelismo muy interesante entre lo que hablábamos de los periodos críticos y la multiplicación celular, no solamente la proliferación celular, sino la formación de los progenitores, el desarrollo de la sinapsis, el desarrollo de las dendritas y la mielinización, y cómo diferentes procesos se relacionan estrechamente con la formación de los periodos críticos. Entonces, por ejemplo, hacia
digamos, en la primera infancia, que es la etapa que nos interesa en este momento, los procesos más críticos es la sinaptogénesis, la formación de la sinapsis, no solamente desde el punto de vista anatómico, sino también desde el punto de vista químico, la mielinización. Eso va a ser, digamos, dos procesos importantes que van a explicar el mayor o menor neurodesarrollo de un paciente independiente que tenga unas bases físicas iguales a cualquiera de sus congéneros. Y los estímulos externos, de forma bien importante, ya lo vamos a ver más adelante, pueden modular la formación de las sinapsis, no solamente químicas, sino anatómicas, la formación de las dendritas y la mielinización del sistema nervioso central. ¿Cómo esos periodos críticos funcionan? ¿Quién se va a encargar del cierre de esos periodos críticos? Y aquí les quiero referir este último artículo, es un artículo que salió en julio de este 2021 y habla de un estudio muy interesante que ya nos abre las puertas para poder entender cómo es el cierre de esos periodos críticos. Y resulta que en el cierre de esos periodos críticos hay un elemento celular muy importante y son los astrocitos. Recordemos que la neuroguía todavía es digamos, un campo oculto de la neurobiología y de la neurofisiología. Aún todavía no le hemos dado la importancia que al parecer tiene la neuroguía. Y uno de sus papeles está aquí. Entonces, en este estudio publicado en Science de julio del 2021, demuestra cómo los astrocitos en los ratones son capaces de cerrar el periodo crítico y de determinar el periodo crítico de la vía de la plasticidad en la vía visual. Entonces resulta que en la formación del periodo crítico hay un proceso celular muy importante que depende de la degeneración de la membrana de la matriz extracelular, perdón. Entonces, a medida que van creciendo las dendritas y se va formando la sinapsis, para que esas dendritas y esas sinapsis se puedan formar dentro del sistema nervioso central, se requiere la degeneración o la lisis del material extracelular. Entonces, en este estudio se ha podido mostrar cómo los astrocitos son capaces de estabilizar la matriz extracelular y por tanto evitar que la sinapsis y las dendritas sigan creciendo y por tanto cerrar el periodo crítico de la vía visual en los ratones. Entonces, extrapolando estos resultados, podemos inferir que probablemente dentro de la formación o dentro de los periodos críticos del ser humano, la degradación y la estabilización de la matriz extracelular por parte de los astrocitos pueden ser o pueden jugar un papel muy importante en la estabilización y en el cierre de esos periodos críticos. También hemos visto que adicionalmente a la estabilización de esa matriz extracelular para el cierre del periodo crítico, también es muy importante dos procesos que son la sinaptogénesis, pero además la poda sináptica. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en esta gráfica, cómo la densidad de las dendritas y la densidad de la sinapsis cambia dentro de los grupos etarios. Y esta densidad de las dendritas depende de dos procesos importantes y el equilibrio de dos procesos importantes que son la sinaptogénesis, pero también la poda sináptica. Y esa sinaptogénesis o ese equilibrio entre la sinaptogénesis y la poda sináptica responde a un proceso bien interesante, a una teoría bien interesante que ya se manejaba incluso desde la década de los 80 y es lo que ustedes van a encontrar como el darwinismo neural. Y hablando en un sentido más amplio, también sobre el darwinismo sináptico. ¿Qué quiere decir esta teoría? Esta teoría propuesta por un biólogo, Gerald Edelman, que propuso que nosotros nacíamos con muchísimas sinapsis, pero que esas sinapsis se mantenían
o se podaban dependiendo de si se usaban o no se usaban. Eso es lo que se llama el darwinismo sináptico o en un sentido más amplio, el darwinismo neural. Entonces, según los postulados de Ebb, mostró cómo la plasticidad cerebral dependía de esos dos procesos, de la sinaptogénesis, de la poda sináptica o del darwinismo neural y el darwinismo sináptico. Entonces, lo que mostraba o lo que dicen los postulados de Ebb es que las sinapsis que se mantienen son las que más se usan. Las neuronas que descargan juntas permanecen justas. Las sinapsis que no se usan o que no descargan son sinapsis que están tendientes a desaparecer. Y Ebb habla de dos conceptos bien importantes y es que esa plasticidad cerebral tiene, digamos, dos corrientes importantes. Tiene una plasticidad expectante de la experiencia y eso se relaciona con los periodos críticos, es decir, las sinapsis están ahí, pero están expectantes de que haya un estímulo, por ejemplo, la vía visual existe ahí, pero está expectante de que haya un estímulo visual. Si el estímulo visual no existe, esas sinapsis visuales están tendientes a desaparecer. Pero también hay otra parte de la plasticidad cerebral o la plasticidad sináptica, que es una plasticidad dependiente de la experiencia. Es decir, que entre más estímulos externos o más estímulos externos dependientes, sean positivos o negativos, va a determinar el crecimiento sináptico de ese. Pero más allá de la sinaptogénesis y la poda sináptica, hoy en día, ya en el siglo XX, hablamos en la década de los 80 del darwinismo sináptico y el darwinismo neural. Pero en el siglo XX empezamos a hablar de los efectos epigenéticos y sobre el neurodesarrollo y cómo las experiencias tempranas pueden modular el neurodesarrollo por efectos epigenéticos. Entonces, apenas es algo que estamos empezando a entender y recordemos en esta figura cómo funciona la epigenética. La epigenética simplemente o tiene dos mecanismos básicos sobre los cuales funciona. Uno es a través de la acetilación de las histonas y en la otra es a través de la metilación del ADN. ¿Qué pasa con la acetilación de las histonas? Cuando las histonas se acetilan, este nucleótido o esta primera hebra de ADN que está fuertemente apretada se va a desenrollar y por tanto va a permitir que los genes se expresen. Entonces, si nosotros podemos modular la acetilación de las histonas, podemos por tanto modular qué gen se expresa y qué gen se silencia. Eh, la otra forma de cómo las experiencias tempranas pueden tener efectos epigenéticos sobre el neurodesarrollo es a través de lo que llamamos las proteínas de empalme. Hoy en día sabemos que nosotros, los seres humanos, tenemos aproximadamente unos 300.000 genes, pero ¿cómo puede pasar todos los efectos epigenéticos y cómo puede pasar todo el desarrollo desde un feto desde un embrión hasta un ser humano completamente desarrollado? Y gran parte de la respuesta está en las isoformas de empalme. Es decir, un gen codifica para una proteína, eh, pero esas proteínas pueden ir cambiando de acuerdo a los exones. Recordemos que hay intrones y exones y los exones son una pieza fundamental en la expresión genética. Entonces, gracias a esos que es exones, un mismo gen puede dar origen a varias proteínas y esas varias proteínas son lo que se llaman las isoformas de empalme. Entonces, hoy lo que sabemos es que esas experiencias tempranas, las caricias, el hecho de que la madre le hable al niño, el hecho de que el niño tenga una interacción con los adultos, tiene efectos epigenéticos sobre el neurodesarrollo y que esos efectos epigenéticos, obviamente no sabemos aún el mecanismo, pueden modular la metilación del ADN, pueden modular la acetilación de las histonas o pueden modular la formación de las proteínas de empalme. Entonces, a través de esos tres mecanismos,
los estímulos externos podrán modificar de una forma epigenética la expresión y la modulación del neurodesarrollo. Y eso lo podemos resumir en este gráfico. Entonces, un niño cuando nace tiene una información genética igual a todos sus congéneros para tener un desarrollo normal. Pero esa genética va a entrar en un concierto finamente modulado con la interacción con el medio, la interacción con las bases físicas, la interacción con los efectos epigenéticos, la interacción con el medio, y de esa forma podrá tener unos resultados diferentes dependiendo de cuáles son las experiencias, dependiendo de cuáles son las emociones y dependiendo de cuál es el aprendizaje de ese paciente. Y eso podemos explicarlo, por lo menos en parte, a través de los efectos epigenéticos. Otra teoría bien importante que ha ganado terreno en las últimas décadas, y es cómo, fíjense que eh, hemos hablado de que todos estos efectos epigenéticos mm, pueden tener efecto no solamente en la etapa postnatal, sino también en la etapa prenatal. Entonces hay algunos estudios que han hablado cómo el estrés tóxico puede afectar el desarrollo cerebral de algunos niños, es decir, cómo la activación permanente del eje hipotálamo, hipófisis adrenal y secundariamente la elevación de catecolaminas puede ejercer un estrés tóxico y puede modular el desarrollo de los pacientes. Y eso puede explicar en parte cómo el ambiente externo puede cambiar las actitudes y puede cambiar el desarrollo de nuestros niños. Para aterrizar un poco todos estos conceptos abstractos de los que hemos venido hablando, en el año 2019, la UNICEF publicó este estudio bien interesante que se llama Infancia, Adolescencia y Juventud, oportunidades claves para el desarrollo. Y en este estudio simplemente se aterriza todos esos elementos abstractos de los que hemos venido hablando. En ese estudio, ¿qué se muestra? Se muestra cómo el ingreso familiar y la educación parental han sido asociados con cambios en el volumen del hipocampo y de la amígdala, cambios en los patrones de conectividad de las redes neuronales. Es decir, cómo el ingreso familiar y la educación parental pueden tener efectos epigenéticos sobre el hipocampo, sobre las amígdalas y sobre la conectividad de las redes neuronales. Muestra cómo los desempeños bajos en las tareas con demandas de procesos cognitivos y metacognitivos, procesos fonológicos, memoria episódica y memoria de aprendizaje en los pacientes que tienen un ambiente externo negativo. Esta evidencia permite afirmar entonces que la pobreza infantil, medida en términos de ingreso familiar, educación y ocupación de los padres y de privación de materiales, se asocia con un conjunto diverso de cambios estructurales y funcionales en el sistema nervioso central. Los sistemas neurales más involucrados en tales cambios parecerían ser aquellos que corresponden a los procesos autorregulatorios, cognitivos y emocionales del lenguaje y aprendizaje del individuo. Entonces, fíjese que este estudio recoge cómo un ambiente negativo puede modular el desarrollo de ese paciente, y eso lo podemos explicar desde un punto de vista biológico a través de los efectos epigenéticos, a través del efecto del estrés tóxico sobre el desarrollo del sistema nervioso central de no solamente del feto, sino de las primeras etapas del primer año, y cómo puede eso afectar el resultado final de un paciente que en teoría tiene exactamente las mismas bases físicas que cualquier otra de sus congéneres. Muchísimas gracias, espero haya sido una charla productiva para todos.